Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Para todos reciban un cordial saludo. Seguimos trabajando en estudio bíblico y explicándole a personas acerca de algunas dudas que tengan. En esta ocasión, por las redes sociales me hacen una pregunta muy importante y tiene que ver con el sábado y el domingo. ¿Por qué hasta antes del calendario gregoriano las personas descansaban o se congregaban la gran asamblea en día sábado? Claro, así está el mandato. Acuérdate del día sábado, porque en 6 días el Señor trabajó y el séptimo día descansó. Solo existía un solo día. Tú verás el Antiguo Testamento, solo se habla del sábado como el día de que toda la asamblea del pueblo de Israel, el pueblo judío, se encontraba. Pero también debemos entender que estamos en el nuevo pacto y que el domingo no se especifica que sea día de reposo. Los cristianos observamos el día domingo no como día de reposo, no que el domingo ahora sea el sábado. El sábado nunca ha sido abolido. Tú verás en el calendario y tú verás en todo que ahí está el sábado. Pero el domingo es día del Señor y día de la resurrección, en que se muestra nuestro Señor resucitado. Ya sabemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 16:21 dijo: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. ¿Sí? Entonces ya venía explicándoles que él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. ¿Qué nos dice Mateo 17:23? Y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Ahora entendamos algo. ¿Quiénes fueron los que lo mataron en sí? Mateo 20:18 dice: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo condenan. Dice, y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Aquí hay algo muy importante que entender. En el Apocalipsis me viene hablando de la gran ramera, que es la gran ciudad. Y como ya se ha explicado, literalmente es Jerusalén, porque allí fue donde mataron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía, salid de ella, pueblo mío. Ellos fueron saliendo, llegando a Roma. En Hechos de los Apóstoles lo podemos ver, y luego en la carta a los romanos. Por eso ya no hay una carta a Jerusalén, porque ellos van saliendo de Jerusalén y van llegando a Roma. Y en Roma está la tumba de Pedro y la tumba de Pablo. Entonces, importante que entendamos eso y regresemos a entender lo que es el domingo o primer día de la semana, y lo que es para nosotros los cristianos, día del Señor, día de resurrección, o el día en que Cristo se muestra resucitado. Miremoslo en los 4 evangelios. Primero miremoslo en Mateo 28:1. Dice: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. Recuerden que el día comenzaba a las 6 de la tarde. ¿Sí? Comenzaba el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. ¿Sí? Entonces ya después dice en el versículo 5, el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea, para reunirlos de nuevo, y allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles.
Entonces vamos a Marcos, vamos al otro evangelista. A ver qué nos dice. Marcos 16, 1 en adelante. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, ¿sí? Y lo mismo, el ángel les dijo lo mismo. Ahora vámonos con Lucas. Lucas 24:1 dice: pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Lo mismo. Vámonos con Juan 20:1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y él les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sí? Entonces vemos cómo los cuatro evangelistas nos muestran a Jesús resucitado el primer día de la semana, que se considera domingo, día de resurrección. Domingo viene de la palabra dominos, que significa Señor, o sea, día del Señor. ¿Sí? Ahora vemos en el versículo 9, ese mismo día, dice: pues todavía no habían entendido lo que dice las escrituras, que él tenía que resucitar. Vamos al versículo 19, dice: al llegar la noche de aquel mismo día, o sea, el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Y aquí es donde quiero que enfaticemos en lo que les venía diciendo. La gran ramera es esa unión política entre Jerusalén, los maestros, los sacerdotes que venían siendo maestros judíos, sacerdotes judíos, con el imperio, que en ese momento era el imperio romano. Esa relación es la gran ramera, esa relación político con el movimiento religioso que en ese momento estaba. Cosa que hoy en día muchos hermanos separados dicen que es la Iglesia Católica. No, es esa relación que hay en Jerusalén. Entonces dice: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. ¿Sí? Todo lo que es el primer día de la semana. Dice el versículo 26, 8 días después, o sea, el otro domingo o el otro primer día de la semana. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba bien. Tenía las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos eso. De ahí en adelante ya entra a figurar, a tomar protagonismo el primer día de la semana, o día del Señor, o día de resurrección. Lo que antes solo era el sábado, ahora ya el domingo empieza a ser partícipe. Hay muchos versículos que hablan que Jesús, que los apóstoles iban a la sinagoga, que los sábados, pero ya no es como iglesia. Recuerden que la iglesia se reúne en torno a la fracción del pan. Dice Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Algunos estudiantes dicen es que empezó el sábado en la noche porque estaban en un Shabbat y tal cosa, pero se refiere al primer día de la semana, no que estaban en el séptimo día. Lo mismo nos dice en 1 Corintios 16:2. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar según lo que haya ganado. Entonces la colecta. Y termina Apocalipsis 1:10 diciendo que él fue llevado en el Espíritu el día del Señor. Y era un día domingo. Por eso el domingo es día del Señor o de resurrección.